Federico García Lorca cumple 120 años y está más vivo que nunca. Cuando yo era niño viví en un pueblecito muy callado y oloroso de la Vega de Granada. Los lugares donde vivió el poeta se han convertido en la ruta de Lorca por tierras granadina que puede descubrirse a través del proyecto Universo Lorca. Federico García Lorca vino al mundo en la casa de la calle de la Trinidad número 4 de Fuente Vaqueros, muy calle Federico García Lorca, a las 12 de la noche, del 5 de junio de 1898 y fue bautizado 6 días más tarde con el nombre de Federico del Sagrado Corazón de Jesús. La infancia feliz del poeta más amado. Una compañía de marionetas llegó un año a Fuente Vaqueros y cautivó al niño, tanto que empezó a producir sus propias funciones. Todos nosotros nos reconocíamos en los títeres de Federico, mi madre, don Antonio, la servidumbre y yo, explica Carmen Ramos. Su juego favorito consistía en decir misa. En el patio había un pequeño muro donde colocaba una imagen de la Virgen y algunas rosas tomadas del jardín. Delante de ese improvisado altar nos hacía sentar a su hermano Francisco y a mí, cuenta Carmen Ramos. Y ya acomodados los espectadores y cubierto el con vestidos de telas rameadas oficiaba la misa con una condición, que la audiencia rompiera a llorar durante el sermón. Años más tarde en la residencia de estudiantes, nos decía misa casi todos los días a sus compañeros. Siendo niño, declaró Lorca en 1934 en Buenos Aires, viví en pleno ambiente con la naturaleza. Como todos los niños, adjudicaba a cada cosa, mueble, objeto, árbol, piedra, su personalidad. Conversaba con ellos y los amaba. En el patio de la casa había una fila de chopos musicales que parecían hablar entre sí cuando el viento movía sus ramas. Yo solía pasarme las horas acompañando con mi voz la canción de los chopos. Otro día me detuve asombrado. Alguien pronunciaba mi nombre, separando las sílabas como si deletreara, F, D, R, C-O. Miré a todos lados y no vi a nadie. Sin embargo, en mis oídos seguían chicharreando mi nombre. Después de escuchar largo rato, encontré la razón. Eran las ramas de un chopo viejo que, al rozarse, producían un ruido monótono, quejumbroso, que a mí me pareció mi nombre. Pepe el Romano fusiló a Lorca. Cuando Federico se muda a Valderrubio conoce allí la historia real de Frasquita Alba que vivía en la casa de al lado de la de su tía. El propio Federico escribe, había en el confín del patio un pozo medianero, sin agua, y a él descendía para espiar a esa familia extraña cuyas actitudes enigmáticas me intrigaban. Y pude observarla. Era un infierno mudo y frío en ese sol africano, sepultura de gente viva bajo una férula inflexible de cancerbero oscuro. Y así nació la casa de Bernarda Alba. Cuando se publica La casa de Bernarda Alba, agudiza el enfrentamiento entre los Alba y los Lorca al narrar los hechos y personajes reales de la familia Alba. Además el poeta usó la historia de los Alba en Yerma y Bodas de Sangre. Los Lorca dejaron de ir a veranear a Valderrubio cuando compran la huerta de San Vicente. Una de las hijas de Frasquita Alba, llamada Martirio, sufría unas fiebres de origen desconocido. Pepe el Romano o Pepico el de Roma, a los del pueblo cercano de Romilla se les llamaba romanos, se casó con una de las hijas de Frasquita pero murió pronto. Martirio se casó luego con su cuñado Pepe el Romano, José Benavides Peña, que participó en el fusilamiento del poeta. La huerta de San Vicente. La principal residencia de Federico García Lorca en Granada fue la huerta de San Vicente, la casa de campo donde la familia pasó todos los veranos a partir de 1926, el lugar donde fueron escritas o trabajadas obras como Yerma, Bodas de Sangre, El romancero gitano, Doña Rosita la soltera, El público o Así que pasen 5 años, entre otras. Hay tantos jazmines en el jardín y tantas damas de noche que por la madrugada nos da a todos en casa un dolor lírico de cabeza, le escribió a Jorge Guillén, en 1926. En 1936, Lorca viajó de Madrid a Granada, tras muchas dudas. Rafael, le dijo a su amigo Martínez Nadal antes de tomar el tren, estos campos se van a llenar de muertos. Está decidido. Me voy a Granada y sea lo que Dios quiera.
El 6 de agosto se presentó en la huerta un grupo de falangistas buscando una supuesta emisora de radio a través de la cual Lorca se comunicaba con la Unión Soviética y que, según sus sospechas, escondía en el piano. El 9 de agosto, 3 días después, se presentó en la huerta otro grupo al mando de un sargento retirado de la Guardia Civil, buscaban al casero Gabriel Perea para que confesara el paradero de sus hermanos. Gabriel fue atado a un cerezo y maltratado. La noche de ese mismo día, el 9 de agosto, el chofer de la familia llevó a Lorca a la casa de los Rosales, a solos unos centenares de metros del gobierno civil. Tras el asesinato la familia huyó a América. El misterio de la tumba de Federico. El Parque Federico García Lorca en Alfácar, Granada se levantó en 1986 en el lugar donde se cree fue asesinado el poeta en 1936, en un punto indeterminado entre Biznar y Alfácar. Debajo de la fuente del parque que lleva el nombre del poeta en Alfácar hay unos sacos con huesos. ¿Son de Lorca? Ni la Junta ni la familia del poeta dan los permisos para buscar, tras 2 excavaciones fallidas en otros tantos puntos. Su sobrina nieta Laura García Lorca nunca ha dado permisos para buscar los huesos del poeta, por eso a él nunca se le ha buscado, aunque sí a los de las otras 3 personas fusiladas con él, por expreso deseo de sus familias. En la obra para construir el parque de Alfácar en 1986, la Diputación granadina encontró unos huesos y los puso debajo de la fuente sin averiguar su identidad y con prisas para inaugurar. Lo afirmaron varios testigos a los periodistas Kiko Chirino y Rafa López de Ideal, entre ellos el entonces vicepresidente y diputado de Obras de Diputación granadina Ernesto Molina. La leyenda de cómo mataron y dónde enterraron a Lorca siempre va a permanecer viva. Nunca se sabrá dónde está enterrado, concluye Chirino.